Yo quiero invitarte en este día que me acompañes a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, y vamos a leer del verso 11 al verso 22. Retomamos el día de hoy nuestra serie titulada Sobre Todo, donde hemos estado haciendo un estudio de la carta a los Hebreos y aprendiendo acerca de la grandeza y la superioridad de Jesús. El día de hoy nos encontramos en Hebreos capítulo 9 y vamos a leer del verso 11 al verso 22. Yo te quiero animar que a lo largo de este mensaje, si tienes tu Biblia, la mantengas abierta conmigo, porque vamos a ver varios versículos, pero vamos a anclar o establecer nuestro mensaje el día de hoy en estos versículos. Estamos en Hebreos 9, verso 11, y si tú lo tienes puedes decir amén. Dice así la palabra del Señor: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Yo quiero predicarles el día de hoy bajo el tema: el poder de la sangre de Jesús. El poder de la sangre de Jesús. ¿Cuántos saben que hay poder en la sangre de Jesús? Yo quiero invitarte a que inclines tu rostro conmigo y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia. Gracias por ministrar a nuestras vidas y por recordarnos en este momento que tú eres real y que tú estás aquí. Y que cuando nos reunimos, Señor, tú habitas y moras en nuestras alabanzas. Que Espíritu Santo, tú moras dentro de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra que es verdad, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Háblanos el día de hoy de una manera personal y práctica, y ayúdanos a entender la profundidad y la grandeza de la verdad y la doctrina de la sangre de Jesús. De que a través de tu sangre, Jesús, hemos sido redimidos y purificados, y nos has dado descanso, porque ya no tenemos que trabajar para ganarnos lo que tú ya lograste a nuestro favor. Te damos gloria y te damos honra y te alabamos y exaltamos hoy tu nombre, reconociendo que eres exaltado y sublime, que tienes un nombre superior a los ángeles, que solo a través de ti hay salvación y perdón de pecados, que has limpiado y purificado no solo nuestros cuerpos, has purificado nuestra conciencia y nuestras mentes. Y te damos gracias porque has hecho no solo lo difícil, has hecho no solo algo arduo, has hecho lo imposible para nosotros.
Te damos gracias porque no nos has mejorado. Te damos gracias porque nos has hecho nuevos. Hoy te damos gracias, Jesús, por tu sangre. Y pedimos, Señor, que a la luz de esta escritura salgamos hoy con una convicción un poco más profunda, con un entendimiento un poco más claro, para practicar y ser hacedores de esta palabra y ver tu bendición cada día mientras te seguimos. Creemos esto en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar en la presencia del Señor. El poder de la sangre de Jesús. La carta a los Hebreos utiliza los conceptos y los símbolos y las figuras del Antiguo Testamento para enseñarnos la grandeza y la superioridad de Jesucristo. Y como el escritor escribía a una comunidad de creyentes judíos, que muchos salieron del judaísmo y habían abrazado el evangelio en Jesucristo, pero que estaban del todo familiarizados con el antiguo pacto, con la ley de Moisés y con los conceptos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, el escritor sabía que podía hablarles con plena claridad acerca de esos mismos conceptos y ayudarles a entender cómo cada uno de ellos era una sombra de Jesucristo, y cómo todas las promesas y los pactos del Antiguo Testamento se cumplían en Cristo Jesús. Y si hay algo que el Antiguo Testamento, con todas sus figuras y su simbolismo, nos ha enseñado, es que Dios es un Dios santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Antiguo Testamento, a través del sistema sacrificial, a través de la ley de Moisés, a través del sacerdocio levítico, la ley y el Antiguo Testamento nos enseñan que Dios es santo, que no cualquiera se le puede acercar a Dios, y que quien se le acerca a Dios no se le puede acercar a su manera, porque Dios es santo. ¿Dios es qué, iglesia? Dios es santo. Y todo aquello que el escritor ha ido desglosando, esas figuras del Antiguo Testamento, afirman esta verdad, que Dios es santo y por lo tanto su trono es santo, y que poder accesar su trono y permanecer con él es algo muy exclusivo. Por eso en el Antiguo Testamento para Israel era muy claro que la presencia de Dios era exclusiva. Es más, el tabernáculo, la tienda de reunión, tenía distintos puntos de acceso y no cualquiera podía entrar hasta el lugar santísimo, que era aquel espacio más íntimo en el cual estaba el arca del pacto, donde reposaba y venía la presencia y la gloria de Dios. Solo el sumo sacerdote, una vez al año, en el día de expiación, podía entrar al lugar santo, pasar el velo e ir hasta el lugar santísimo. Y para poder hacer eso tenía que presentar sacrificio por sí mismo para ser digno de luego ser representante en nombre del pueblo. Israel comprendía que la presencia de Dios era exclusiva, pero a lo largo de su plan redentor a través de Israel, Dios le fue revelando a su pueblo que ese acceso exclusivo Él lo abriría a través de un Mesías, a través de un superior mediador, a través de un mejor y superior sumo sacerdote, que no solo pasaría el velo hasta el lugar santísimo, sino que pasaría los cielos y llegaría hasta el mismo trono de Dios, que no entraría a la copia, que entraría al original. Pero hay algo importante que el escritor de Hebreo nos dice: si nosotros queremos entrar hasta ese lugar santísimo, es decir, si queremos perdurar en la presencia de Dios, necesitamos ser purificados a través de sangre. ¿A través de qué, iglesia? A través de sangre. Hebreos capítulo 9 destaca el tema de la sangre de Jesús. Y nos dice que para poder permanecer en la presencia de Dios, porque tú puedes venir a la casa de Dios y escuchar la palabra de Dios, pero eso no significa que vas a permanecer en la presencia de Dios, porque para permanecer en la presencia de Dios no necesitas solo ser adherente, no necesitas solo estar quebrantado,
no necesita solo estar arrepentido, necesita ser purificado con la sangre de Cristo Jesús. Y cuando tú vienes y te arrepientes y te quebrantas, ese es el primer paso. Pero es cuando confiesas a Jesús, crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Él te limpia y te purifica con su sangre, y no te deja en las afueras, no te deja en el patio de los gentiles, no te deja en el patio de los judíos. Ojo, ni siquiera te deja en el lugar santo, te invita hasta el lugar santísimo. ¿Cuánto le dan gracias el día de hoy? Ese es el poder de la sangre de Jesús. Entonces el escritor nos dice: las malas noticias es que el lugar santísimo es exclusivo, pero las buenas noticias es que la sangre de Jesús nos ha dado acceso. Y el escritor nos dice: el acceso no lo logras con obras, mérito humano, intento propio. Tú entras a la presencia de Dios gracias a la sangre de Jesucristo. Pero antes de hablarte del poder y el impacto de la sangre de Jesús, yo quiero tomar un tiempo para explorar el concepto del Antiguo Testamento, del por qué Dios requiere sangre para poder entrar hasta el lugar santísimo. ¿Por qué Dios demanda sangre para que nosotros podamos acercarnos hasta lo más íntimo de su presencia? Y la Biblia nos dice en el Antiguo Testamento que la razón por la cual la sangre es tan importante dentro del plan redentor de la historia de Dios es porque la sangre no es solamente parte elemental de tu biología, de tu anatomía. La Biblia nos dice que la sangre es representativa de la vida misma. La sangre es representativa de la vida misma. Y quiero que escuches esto. Esto es Levítico capítulo 17 versículo 11. Y aquí Dios estaba instruyendo a su pueblo en la ley a no beber sangre, y les dice el por qué. Escucha esto. Dios les dice: porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Dónde está la vida? En la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces Dios nos enseña en la ley que la razón por la cual la sangre es tan importante y tiene un simbolismo tan importante es porque la sangre es representativa de la vida. Y la Biblia nos enseña que cuando tú y yo pecamos, la paga del pecado es muerte. Cuando pecamos, la paga de nuestro pecado no es simplemente pedir perdón, no es intentar de nuevo borrón y cuenta nueva. La Biblia nos enseña: cuando pecamos, la consecuencia y la paga de nuestro pecado es que merecemos morir. Esa es la justicia de Dios, que se mantiene intacta, que todo aquel que ha violado y ha roto su ley merece condenación, merece la paga del pecado, que es muerte. Pero Dios, en su gracia y misericordia, otorgó el sistema sacrificial a Israel y les dijo: voy a permitir que ustedes, en forma de sustituto, derramen sangre en sacrificio, y que esa sangre, que es representativa de vida, tome su lugar. Entonces, cuando Israel pecaba a través de la sangre de becerros y machos cabríos y animales que eran animales propicios, no podía ser cualquier animal, no podía ser un animal inmundo, eran animales específicos que tenían que ser animales sin mancha, sin enfermedades, sin defecto, para hacer un sacrificio propicio. Y a través de la sangre de ese animal, esa sangre que es representativa de vida, pagaba como paga de aquel pecado para dar expiación o perdón de pecado temporal. Dios establece este propósito para la sangre. Y dicho simplificado de otra manera, donde hay pecado, algo que estaba vivo necesita morir. Donde hay pecado, algo que está vivo necesita morir. Y la sangre se convierte, esta evidencia visible de que hay perdón de pecado. Entonces Dios, a través del sistema sacrificial, le estaba enseñando a Israel dos cosas. Número uno, la severidad del pecado. Porque si para recibir perdón de pecado lo único que tuviéramos que hacer es decirle al Señor: Señor, perdóname, y Él nos perdona, tomaríamos esto a la ligera. Diríamos: no, pues el pecado no es cualquier cosa, no es tan serio. Pero Dios les dijo: no, cada vez que pequen va a haber una consecuencia. Y para que ustedes no tengan que pagar la consecuencia, en mi gracia y misericordia permitiré el sistema sacrificial. Y el matar a un animal
y cortar a un animal era una práctica asquerosa, compleja, incómoda. El olor, el acto de tener que hacerlo, porque el acto de tener que hacerlo les recordaba la severidad de su pecado. Cada vez que pecamos y tenemos que matar a un animal y derramar sangre, nos está recordando: esto es serio. Esto es serio, esto derramó sangre, que es simbolismo de vida. Entonces el sistema sacrificial les recordaba la severidad de su pecado. ¿Qué les recordaba? La severidad de su pecado, pero en segundo lugar les recordaba la seriedad de la santidad de Dios. Cada vez que sacrificamos, recordamos: nuestro pecado es severo, pero a la vez recordamos: Dios es santo y Él es serio. No te puedes acercar de cualquier manera, necesitas ser purificado. Pero había un gran problema, un gran reto que Israel continuamente experimentaba en este sistema sacrificial del Antiguo Testamento y el Antiguo Pacto. Y era que el derramamiento de la sangre de animales solo los limpiaba por fuera, y los limpiaba solo temporalmente. Cada día traían sacrificios al templo. Cada año venía el día de expiación. Era algo continuo que se tenía que hacer. No había un sacrificio que fuese suficiente para cubrir el pecado de una persona para toda su vida. Olvídate, mucho menos uno que cubriera el pecado de todo un pueblo. Entonces sacrificaban todos los días. Israel estaban acostumbrados cada día a tener que derramar sangre, pero el escritor nos dice: hay un mejor cordero que ha derramado sangre santa. Y Él no tiene que ir a la cruz cada domingo cuando tú vienes a arrepentirte. Él fue a la cruz una sola vez, y su sangre es más que suficiente para purificarnos y limpiarnos de todo pecado. Y entró al lugar santo, hasta el lugar santísimo, y reinará en gloria para siempre. Y volverá por nosotros. ¿Cuántos lo creen? Entonces el escritor nos dice: la sangre de Jesús es importante, porque hay todo este simbolismo y concepto en el Antiguo Testamento de animales y del sistema sacrificial, y de la sangre que es simbolismo de vida, y de que el pecado requiere una consecuencia y una paga, porque el pecado es severo, y porque Dios es serio, y porque el pecado es grave, y porque Dios es santo. Pero el gran problema del Antiguo Testamento es que el pacto antiguo nunca fue diseñado para salvarnos. El antiguo pacto, dice el escritor, era solo el precursor del nuevo pacto. El antiguo pacto era una sombra de lo que había de venir. El antiguo pacto era para demostrarnos nuestra gran necesidad de Jesús, para que cuando Jesús llegara, era obvio que miles de becerros y machos cabríos y palomas y animales y toros nunca pudieron hacer lo que Él hizo en un día. Era obvio que comprendieran todas las figuras del Antiguo Testamento y reconocieran: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el antiguo pacto era limitado, y aunque podían tener acceso a la presencia de Dios, era un acceso exclusivo que no era para todos. Y el escritor nos dice: ese antiguo pacto y ese tabernáculo, esa tienda de reunión que empezó con Moisés, era solo una copia. Era solo una sombra, una figura de lo que Dios iba a hacer, que nos iba apuntando a Jesús. Era algo que nos hablaba de la pureza externa, pero en Cristo podemos experimentar pureza y transformación de dentro hacia afuera. Y a través de esas sombras del Antiguo Testamento, Dios nos demostró nuestra gran necesidad. Que aunque sacrifiquemos todos los días animales y derramemos su sangre, que aunque cada domingo vengamos y le digamos: Señor, otra vez ayúdame, perdóname, nada cambiará si Él no trae una transformación interna. Y por eso vino Jesús. Es aquí donde entendemos el poder de la sangre de Jesús. Y con eso en mente, el escritor nos dice: la sangre de Jesús tiene poder por tres razones. Número uno, la sangre de Jesús nos redime. En segundo lugar, el escritor dice: la sangre de Jesús nos purifica. Y número tres, el escritor nos dice: la sangre de Jesús nos trae descanso, porque la obra está terminada. Él no va a volver a esa cruz. Él lo hizo una vez por todas.
resucitó al tercer día, y cuando vuelva no volverá como Mesías sufriente. Cuando Él vuelva, volverá como Dios y Rey eterno para gobernar para siempre. ¿Cuántos lo creen? Entonces el escritor dice: la sangre de Jesús tiene poder, porque la sangre de Jesús nos redime, porque la sangre de Jesús nos purifica, y porque la sangre de Jesús nos trae descanso, porque la obra está terminada. Entonces lo primero que nos dice el escritor es que la sangre de Jesús tiene poder, porque su sangre nos redime. Ve conmigo, estamos en Hebreos capítulo 9, pero vamos a regresar al versículo 11. Y escucha atentamente lo que dice el verso 11 y verso 12. Dice: pero estando ya presente Cristo. ¿Por qué dice él en el verso 11, pero estando ya presente Cristo? Porque del verso 1 al verso 10, el escritor en el contexto ha recapitulado las figuras del antiguo pacto, el sistema sacrificial, el sacerdocio levítico. Nos ha hablado acerca de la tienda de reunión, el tabernáculo, y nos ha dicho cómo cada una de esas funciones y símbolos cumplieron su propósito, pero ninguno de ellos podía salvarnos, porque era un pacto temporal, porque era un pacto limitado, porque era un pacto que brindaba un acceso no permanente. Pero en el verso 11 dice: pero estando ya presente Cristo. Cuando llegó Cristo, todo cambió. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Cuando llegó Cristo a tu vida, todo cambió. Lo que años de sacrificios y esfuerzo e intentar cambiar tu vida, cuando Cristo llegó a tu vida, todo cambió. Y el escritor dice en el verso 11: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Que está diciendo el escritor: Él no nos brindó acceso a una tienda de reunión, Él no nos brindó acceso a un edificio edificado por Salomón y el pueblo de Dios, Él no nos invitó a un lugar santísimo que estaba en el segundo templo reconstruido. Él nos ha dado acceso al mismo trono de Dios. No a un tabernáculo hecho con manos de hombre, no a un edificio como resultado de cosas creadas. Él nos ha invitado hasta la misma presencia de Dios. Versículo 12: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre. ¿Cuántas veces entró? Una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, aquí está, eterna redención. Lo primero que Jesús hizo al derramar su sangre y entrar eternamente hasta el lugar santísimo es que nos ha dado redención. La Biblia nos enseña que redención significa comprar a un esclavo, hacer a alguien libre, pagar una deuda. Si tú eres redimido, eso significa que tú has sido comprado, tú has sido libertado y tu deuda ha sido pagada. Escúchame bien, el escritor nos está diciendo: cuando Jesús se presentó al Padre, no se presentó como aquel diciendo: Padre, perdónalos, están batallando, allá abajo Satanás es bien intenso, la están pasando muy difícil, perdónalos. Como que Dios dijera: está bien, los perdono, y comprometería su justicia. Porque si Dios perdona nuestro pecado sin la paga del pecado, que es muerte, si Dios nos perdona y nos redime, nos hace libres, pero la deuda no es pagada, Él sería un juez injusto. Pero el evangelio no es que Jesús entró al mismo trono de Dios y le dijo: Padre, perdónalos. El evangelio es que Jesucristo vino y ofreció un sacrificio, derramó su sangre, entregó su cuerpo, y al tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, escúchame bien, Él compró nuestra libertad. En la cruz vemos a la vez el amor y la justicia de Dios. Un Dios tan amoroso que envió no a un profeta, no a un mensajero, sino a su Hijo.
pero un Dios tan justo que no comprometió su santidad y que demandó sangre santa para la expiación de pecados. En el Evangelio vemos esclarecidamente el amor extraordinario e incondicional de Dios y la seriedad de su santidad y su soberanía. Esto no se trata de que Dios nos perdonó porque Jesús clamó por nosotros. Esto se trata de que Dios nos perdonó porque Cristo derramó su sangre para pagar nuestra deuda y comprar nuestra libertad. No sangre, dice el escritor, de machos cabríos, ni de becerros, no de animales, no sangre limitada, no sangre que proporciona expiación temporal. Él derramó sangre santa. Y no solo compró nuestra salvación, dice el versículo 12, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué clase de redención? Eterna redención. ¿Qué clase de redención? Toca al que está a tu lado y dile: esto es para siempre. Recuérdaselo. Dile: esto es para siempre. Rétalo, dile: esto es para siempre. Él dio un sacrificio para pecados pasados, presentes y futuros. ¿Sabes? Tú no tienes que venir cada domingo como diciéndole: Señor, vuelve a la cruz porque esta semana batallé. Él ha obtenido por ti una redención eterna. Su sacrificio fue más que suficiente. Imagínate que tú tuvieras una deuda tan grande. Algunos dicen: pastor, no me tengo que imaginar, estoy en esas. Bueno, relájate, es domingo, no te afanes, mañana será otro día. Pero tú imagínate que tienes una deuda tan grande que no sabes ni cómo vas a avanzar, y que de repente venga un Salvador y diga: tu deuda está pagada. Tu deuda está pagada. Nunca la tienes que volver a pagar. Tu deuda está pagada. ¿Cómo saldrías tú de aquel sitio? Brincando, regocijando. No tratarías de pagar una deuda que ya está pagada. Pero muchos de nosotros no hemos entendido el Evangelio y creemos que el Evangelio es que nos corresponde cada domingo con buenas obras venir a presentar que nos hemos portado bien entre semana para reducir la deuda. Y venir y decirle: Señor, esta semana hice lo correcto, bajé la deuda un poquito. Y el próximo domingo vienes y dices: esta semana subí la deuda un poquito. Y la próxima semana la bajas y la subes y la bajas y la subes. Ese no es el Evangelio. El Evangelio no es reducción de tu deuda. El Evangelio es que tu deuda ha sido pagada, que Él te compró, que tú puedes venir cada día con libertad y decirle: Señor, límpiame y purifícame otra vez. Y Él no volverá al madero. Lo que Él hizo ya fue suficiente. Eso es redención. Escúchame, hermano, amigo, porque yo sé que hay alguien aquí escuchando esto y dice: sí, Benji, entiendo lo que estás diciendo, pero hay una brecha, hay una desconexión entre lo que estás diciendo y lo que estoy sintiendo. Porque estás diciendo que he sido redimido, pero no me siento redimido. Me siento indigno, me siento inmundo, me siento impuro, me siento no suficiente, me siento endeudado cuando dices que soy libre y que la deuda ha sido pagada, pero no me siento así. Y yo quiero recordarte que redención no es un sentimiento. Redención es una realidad. Redención no es una emoción, redención es una realidad. Te sientas o no te sientas redimido, si tú has creído en Cristo Jesús, Él te ha redimido con su sangre, y es tiempo de que vivas como redimido. Por eso déjame ayudarte. Esta es la estrategia de Satanás. Jesús, el mayor y superior Moisés, te ha sacado de Egipto, pero Egipto no ha salido de ti. Te has sacado de la esclavitud, pero la esclavitud sigue en tu mente. Porque vienes cada domingo todavía como esclavo diciendo: ¿qué tengo que hacer para reducir la deuda y ganarme mi lugar? Cuando Él dice: hijo, ya vive libre, ya eres libre. Ya eres libre. Estás trabajando para ganarte una libertad que Él ya obtuvo por ti. Si tú hoy comprendes la revelación de que has sido redimido, tu deuda ha sido pagada y que eres libre, vas a salir este domingo caminando como un libre. ¿Cuántos son libres el día de hoy?
caminando con tu frente un poquito más en alto. Yo no soy mi pecado, yo no soy mi pasado, yo no soy un endeudado, yo soy un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios y Él te ha hecho libre para su gloria y para tu gozo. Esto es redención, que Él nos ha hecho verdaderamente libres. Cristo no vino a reducir tu deuda. Cristo no vino a ponerse como colateral para que tú digas, bueno, ya que Cristo está aquí en el asunto, voy a tener más fuerzas para pagar el resto yo. Él pagó la deuda. Él pagó todo y nos ha redimido. Entonces el escritor nos dice, este es el poder de la sangre de Jesús. Y yo aquí quiero aprovechar un momento para enseñar y corregir un malentendido y por lo tanto mala aplicación acerca de la sangre de Jesús. Porque la realidad es que muchos de nosotros, cuando llegamos a la fe, escuchamos y adoptamos ciertas frases cristianas que, si las analizamos, algunas de nuestras frases son frases no bíblicas, porque vienen de tradiciones, vienen de que alguien empezó a decir algo, de que en siglos pasados, en avivamientos, hubo un mover del Espíritu Santo, pero luego gente se desconectó de eso y empezó a depender más de sus sentimientos que de la palabra. Y escúchame, cuando tú y yo venimos a la iglesia, hay que expresar nuestros sentimientos y experimentar la presencia de Dios. Y queremos que aquí en Templo Betania sientas libertad para adorar a Dios, pero siempre sometemos nuestros sentimientos a la autoridad y veracidad de la palabra de Dios. Entonces hay una frase que se ha perpetuado por siglos y es la frase: la sangre de Cristo, la sangre de Jesús. Es una frase que se usa de distintas maneras y no es con una mala intención. Quizá a ti te la enseñaron y tú la has repetido, y ahora usamos la sangre de Jesús. Escucha esto: para reprender la oscuridad. Usamos la sangre de Jesús para declarar protección. Usamos la sangre de Jesús para declarar protección sobre seres queridos. Cuando sientes algo oscuro y entras a un lugar, dices: la sangre de Cristo tiene poder. ¿Sí o no? Y cuando vas manejando y un carro te viene a rebasar y casi te choca, dices: me cubre la sangre de Cristo. Y cuando va saliendo tu hijo, lo agarras antes de que se va a la escuela y le dices: te cubro con la sangre de Cristo Jesús. Ahora sí váyase, hijo, a la escuela, se me porta bien. Y escúchame bien, yo sé que no es con una mala intención, pero si analizamos esta frase no es bíblica. El mal uso de esta frase no es bíblico, porque la Biblia nos enseña para qué es la sangre de Jesús. Quiero aclararte esto. En primer lugar, la sangre de Jesucristo no es un amuleto que te protege cuando andas en lugares oscuros. La sangre de Jesús no es una superstición. La sangre de Jesús no es una frase que tú puedes utilizar como te convenga. Es más, Efesios 6 no nos dice que la sangre de Jesús es parte de la armadura del creyente, ¿verdad que no? ¿Sí o no? Algunos dicen: pues pastor, no sabría decirle porque nunca he leído Efesios 6. Ahí está tu tarea para la semana. Pero el tema de la armadura de Dios no nos dice que la sangre de Cristo es parte de la armadura, ¿verdad que no? Tenemos espada, que es la palabra de Dios. Tenemos escudo, tenemos un casco de salvación, escudo de fe. La palabra nos dice cuál es la armadura que Dios nos ha dado para luchar, pero no nos dice que la sangre de Jesús es parte de esa armadura. ¿De dónde viene ese mal uso de esa frase? Viene de prácticas y tradiciones de alguien que se emocionó y empezó a hacer declaraciones y empezó a perpetuar, y de creyentes que repetimos pero no estudiamos. Pero yo hoy te quiero animar, no te quiero desanimar. Te estoy enseñando esto para animarte, para que entiendas el propósito de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús no es un amuleto. La sangre de Jesús no es para protección. La sangre de Jesús es para redención de todo pecado. La sangre de Jesús es para purificación de todo pecado. Jesús derramó su sangre para limpiarte de todo pecado. Nunca encontramos en la escritura que Dios nos diga en el Nuevo Testamento: unge a tus hijos y mándalos cubiertos de la sangre, porque tú y yo no tenemos poder para cubrir a nadie con la sangre de Cristo. Es el que cree en su corazón y confiesa con su boca, y Cristo es quien derramó su sangre, y Cristo es quien lo purifica con su sangre. Y no cargas la sangre de Cristo como en una vasijita espiritual, y cuando andas en problemas sacas sangre y salpicas. Tú y yo no salpicamos sangre. Él derramó su sangre.
Entonces, ¿cómo reprendemos correctamente? La Biblia no nos dice reprenden la sangre de Jesús. Jesús nos dijo reprendan demonios en mi nombre. Harán milagros en mi nombre. Sanarán enfermos en mi nombre. Tú entras a un lugar oscuro y sientes la oscuridad. Tú declara libertad en el nombre de Jesús. Tú entra y con autoridad párate firme en la convicción de que vas respaldado por Jesús. Pero la sangre de Jesús no es algo que debemos usar como una frase mágica. Tenemos que tener cuidado porque al mal usar algo pierde su sentido y su valor. La sangre de Jesús fue derramada una sola vez para la redención de nuestros pecados. Entonces, ya que entendimos lo que la sangre de Jesús no es, y vamos a poner nuestra pasión en orden. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de orden? Vamos a poner nuestra pasión en orden y vamos a corregir. Porque escúchame, la pasión y la autoridad en Dios es buena, pero la pasión ocupa precisión. La pasión ocupa precisión. Si tú estás corriendo apasionado con todas tus fuerzas, pero por el rumbo equivocado, ¿de qué te sirve toda esa corredera? Toda esa corredera y corriendo con todas sus fuerzas, corriendo, pero vas por el rumbo equivocado. De nada te sirvió, todo tu esfuerzo y pasión fue ineficaz. A veces es mejor no correr, detenerte y hacer un retorno. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que entra y dice: es que cuando cae la gloria Shekinah a mí nadie me puede parar. Y no están sometidos a la palabra que nos dice que el don está sometido al creyente, no el creyente al don. Que hay un orden, que tenemos que filtrar toda la luz de las escrituras. La sangre de Jesús no es para usarla y reprender. La sangre de Jesús fue derramada para nuestra redención. ¿Para nuestra qué? Nuestra redención. Pero en segundo lugar, escucha esto: la sangre de Jesús fue derramada para nuestra purificación. Hay una diferencia y esto es importante. El escritor nos dice en primera instancia que Jesucristo derramó su sangre para redimirnos, para comprarnos, para pagar nuestra deuda. Pero en segundo lugar también para purificarnos. Y esta purificación es una purificación integral, porque escucha esto: Jesús logró con su sangre lo que siglos de sangre de animales derramada nunca pudo lograr. La sangre de animales purificaba al pueblo, escucha esto, ceremonialmente nada más, externamente nada más, pero la sangre de Jesús te limpia por dentro. La sangre de animales te purifica solo externamente para que puedas entrar por un tiempo, pero la sangre de Jesús limpia tu conciencia. La sangre de Jesús purifica tu alma. Y yo no sé si tú has meditado en esto, pero qué difícil es silenciar la conciencia del hombre, ¿sí o no? Tú puedes hacer algo equivocado, todos lo hemos hecho. Haces algo malo y estás pecando en algo y sabes que estás mal y tratas de distraer tu mente y tratas de olvidarte e ignorarlo y tratas de disfrutarlo y silenciar esa culpabilidad. Y aunque lo ignores y te distraigas por un tiempo, nunca puedes silenciar tu conciencia. Y aunque sea la noche que estás viendo series hasta las 4 de la mañana para distraer tu mente, cuando te quedes noqueado con la televisión encendida y te despiertes el próximo día a la primera hora de la mañana, ¿qué crees que te está esperando? Tu conciencia. Y vas manejando y pones episodios y podcasts y música para ignorar y no pensar, pero tan pronto menos estés pensando, estás ignorando lo que estás escuchando y estás meditando en tu conciencia. La conciencia es algo que el hombre no puede silenciar y hay herramientas sanas, hay terapia y hay consejería que nos ayudan como herramientas a trazar patrones dañinos en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestras familias, y nos ayudan. Pero nada de eso, ni la terapia, ni la psicología, ni la consejería que tienen su lugar, nada de eso puede silenciar la conciencia del hombre. Y sabes que aquello que tú y yo con todo nuestro esfuerzo y distracciones nunca podríamos hacer, Cristo lo logró con su sangre. Cristo purifica no solo tu cuerpo, tu vida, escúchame bien, Cristo purifica tu conciencia. Mira lo que dice el versículo 13: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos. Él aquí está recapitulando liturgia y práctica en el sistema sacrificial. Mira lo que dice: santifican para la purificación de la carne. ¿Para la purificación de qué?
de la carne. El escritor dice: si el sacrificio de estos animales propicios, animales, logró la purificación de la carne, animales, su sangre purificó la carne de Israel temporalmente, ¿cuánto más va a lograr la sangre de Jesús si es el Cordero de Dios? Si la sangre de animales purificó ceremonialmente hablando a los israelitas, ¿qué logrará la sangre de Jesús? Él lo dice aquí en el versículo 14: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. ¿Limpiará qué? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. El escritor dice: Dios purifica tu conciencia a través de la sangre de Jesucristo, para que no vengas atormentado con culpabilidad, pero para que te acerques confiadamente y le sirvas a Dios. Si el requisito para servirle a Dios es nunca batallar con tu conciencia, hermano, no le serviría a nadie. ¿Quién le ha servido a Dios y nunca ha batallado con inseguridad? Si Moisés, siendo un hombre de 80 años, su gran obstáculo para ser el libertador era: ¿quién soy yo? ¿Tienes 80 años? ¿No sabes quién eres? ¿No sabes quién eres? Toda la vida que has experimentado y todo lo que has hecho, todos luchamos con inseguridades y temores. Todos luchamos con debilidades y tentaciones. Y cuando viene nuestra conciencia a atormentarnos, y cuando estás pensando: no soy digno, no soy suficiente, escucha esto, el escritor dice: Cristo con su sangre purifica tu conciencia. Y te dice: tú no eres digno, tú no eres limpio, pero yo soy digno y yo te he purificado. Yo te he limpiado. ¿Quién eres tú para servirle a Dios? Así te dice el enemigo: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y tú dices: bueno, pues yo, tienes razón, no soy nadie. ¿Quién soy yo para servirle a Dios y estas carencias y estos errores? Y otros contestamos con cierta arrogancia, autosuficiencia: ¿cómo que quién soy yo? Soy Benjamín Paredes. ¿Cómo que quién soy yo? Si yo mira lo que he logrado en mi familia y lo otro. Y el evangelio nos dice: cuando tú te paras ante Jesús, ni te subestimas, ni te minimizas, ni te tiras al suelo. Yo no soy nadie, nadie me quiere, todos me odian y usted se sabe el resto. Ni tampoco te elevas y dices: yo soy yo y yo puedo porque he logrado. El evangelio es esto: tú vienes y el enemigo te dice: ¿quién eres tú para servirle a Dios? Y esta es tu respuesta: no lo que has logrado, no tus logros, no las cosas grandes que has obtenido en la vida, ni tampoco te deprimes y te minimizas. Esta es tu respuesta: yo soy alguien que ha sido purificado con la sangre de Jesús. Yo no soy basura, eso es lo que quiere Satanás que yo piense. Ni tampoco soy grande, eso es lo que Satanás quiere que yo piense. Yo soy alguien que ha sido purificado con la sangre de Jesús. Ese es mi credencial, esa es mi calificación, ese es mi boleto de entrada. Así es como yo entro hasta el lugar santísimo y la adoro con libertad. Y la alabo, que soy un hombre con carencias y eres una mujer con carencias, pero podemos entrar con libertad y adorarle. ¿Por qué? ¿Por lo que hemos logrado? No. Y tampoco nos excluye lo que hemos hecho. Podemos entrar porque Él nos ha purificado con su sangre. Porque Él te ha limpiado de todo pecado. Porque la sangre de toros y becerros y machos cabríos limpia carne, pero la sangre del Hijo de Dios limpia el corazón. Mira lo que Jesús enseñó en Marcos capítulo 7. Dice Marcos capítulo 7, escucha esto atentamente, versículo 14 en adelante. Jesús enseñó acerca de cómo lo externo no contamina lo interno. Es lo interno que ya está contaminado que contamina lo externo. Entonces Jesús dice, no se enojen conmigo, esta es la ilustración de Jesús. Jesús dice: hay gente afanada entre semana comiendo bien saludable para no intoxicar su cuerpo, y se toman sus shakes y haces tu ejercicio y eres religioso con tu dieta, pero tu alma está contaminada.
Y él dice, como dice la literatura de sabiduría en Eclesiastés, ¿de qué te sirve? No malentiendas, el ejercicio es bueno, el ser saludable es bueno, pero ¿de qué te sirve ser súper saludable si vas a perder tu alma? Porque siendo saludable no puedes purificar tu alma, y comiendo bien no puedes purificarte adentro. Estás contaminado por dentro, y todo lo que haces por fuera lo contamina. Necesita ser purificado de dentro hacia afuera. La gente me está mirando intensa, como no estoy de acuerdo. Ok, vamos a leer a Jesús. Marcos 7:14. Y llamando hacia toda la multitud. ¿Hay una multitud aquí? Eso es para nosotros. Les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántos trajeron oídos a las 10:30? Ok. Cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Entonces, vete por tus taquitos de carnitas, no te agüites. Que él dice, al final del día todo lo que comas va a salir. Relájate. No soy yo, esta no es mi opinión, esta es palabra de Dios. Él limpió todos los alimentos porque los judíos se jactaban de su dieta religiosa. Y él les dice: tu dieta religiosa no te sirve de nada, eres un arrogante. Tu dieta religiosa no te sirve de nada, eres un fariseo muerto por dentro. Entonces él les dice, mira, dice aquí, esto dijo para dar a entender que todos los alimentos son limpios. Verso 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen. ¿De dónde salen? Y contaminan al hombre. O sea, no es el afanarte por acumular, es el que en tu corazón hay avaricia, por eso te afanas y acumulas. Nosotros tratamos de modificar la conducta. Deja de acumular. ¿Cómo va a dejar de acumular si es un avaro? ¿Por qué es tan egoísta? Porque no le das a la gente. Vamos a forzarlo a dar, enseñarle a dar. No va a cambiar nada. Dile que dé a fuerza, pero no va a dejar porque es un egoísta. La contaminación está. Entonces Jesús nos está enseñando, lo que ocupas no es modificación de conducta, porque alguien te puede modificar la conducta. Tú puedes modificar tu conducta hasta que el deseo contaminado vuelve a reinar y otra vez retornas a lo que habías dejado. Lo que necesitamos es purificación por dentro. Y el único que penetra no solo hábitos, prácticas, tradiciones, pero corazones, y cambia de dentro hacia afuera, se llama Cristo Jesús. Y lo hizo con su sangre. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo con su sangre. Ahora quiero retarte con algo que Dios puso en mi corazón, porque cuando empiezas a leer esto y comienzas a comprender la profundidad de la doctrina de la sangre de Jesús, que la sangre de Jesús nos redime, Él nos compró, Él pagó la deuda, que la sangre de Jesús nos purifica, Él limpia nuestra conciencia de dentro hacia afuera. Entonces hay como un resultado en ti de querer adorar a Jesús. ¿Cuántos quieren adorar a Jesús? Cuando comprendes lo grande que Él es y lo grande que Él ha hecho, brota en ti un deseo por adorar a Jesús. Y yo quiero aprovechar este momento para exhortarte en algo, porque yo estaba orando acerca de esto ayer y estaba meditando en cómo veo en mi generación, y en particular en tantos jóvenes. ¿Cuántos jóvenes están aquí? ¿Les dio pena o qué? ¿Cuántos jóvenes están aquí? Come on, young people, where the young people at? ¿Cuántos jóvenes están aquí? Yo quiero retarte, esto es para todos, pero yo lo veo en particular en nuestros jóvenes. Y escúchame atentamente. Veo a veces un mover en nuestra iglesia y en nuestra juventud, que amamos tanto la adoración y la experiencia de Dios, pero a menudo descuidamos la profundidad de la verdad y la palabra de Dios.
Nos encanta sentir eso increíble cuando nos reunimos. Y tú le dices a los jóvenes: vamos a tener una noche de adoración, se llena y los jóvenes están listos y apasionados. Pero si les dices: vamos a tener una noche de doctrina, no llegan. Y cuando tenemos campañas y moveres de Dios tremendos, viene toda la gente porque amamos el mover. Pero cuando tenemos noches de teología y estudios, no vemos los mismos resultados. ¿Por qué? Porque amamos el sensacionalismo, amamos la emoción. Escúchame bien, amamos la emoción, pero no amamos la palabra. Y yo quiero ayudarte a entender algo, porque mira, tú puedes irte al mundo, como en el mundo te ibas quizá a un concierto o algo así, y te rodeabas de gente y sentías lo mismo que puedes sentir en una iglesia. Te sumabas a un colectivo de personas, te sentías ligado a sus almas, sentías en la piel el bajo que temblaba tu cuerpo, y bailabas, porque bailabas rete bien que bailabas. Y disfrutabas y participabas y todo, y sentías también algo espiritual. Y muchos venimos a la iglesia y queremos ese mismo componente. Estamos haciendo lo mismo que hacíamos en el mundo, solo en nombre de Jesús, porque no conocemos la verdad de la palabra. Y yo no quiero que me malentiendas hoy. Escúchame, iglesia, escúchenme, jóvenes, young people, listen to me. No te estoy diciendo que dejes esto por hacer esto. Te estoy diciendo: comienza a hacer esto para aquello que hacías lo hagas con autenticidad. No te estoy diciendo que dejes de adorar, que dejes de tener pasión por adoración. Te estoy invitando a autoexaminarte. ¿Por qué le adoro? ¿Por qué le exalto? ¿Por qué quiero venir al evento? ¿Por qué quiero venir a la campaña? ¿Por qué quiero que me saquen de entre la multitud? ¿Por qué quiero que me den una palabra? ¿Por qué quiero sentir piel de gallina? ¿Por qué quiero un bonito mover? ¿O porque lo conozco y lo amo y sé que Él es digno de adoración, digno de alabanza, santo, bueno, justo, recto, soberano? Escúchenme bien. La doxología, que es la teología de adoración, la doxología no precede la teología. La teología precede la doxología. La adoración no precede la verdad. La verdad precede la adoración. Y es la verdad la que impulsa la adoración. Cuando tú vas a un museo de arte y ves una obra de arte hermosa, y esa obra de arte te cautiva y la estás contemplando, el contemplar la grandeza, la hermosura, el detalle, cada aspecto hermoso de la pintura y los toques y los colores, todo entrelazado en una obra de arte, eso produce adoración en ti. ¡Wow! ¡Qué gran artista! ¡Qué gran obra de arte! Pero ¿cómo vas a adorar a un artista cuya obra de arte nunca has contemplado? Muchos estamos viniendo a jugar concierto en nombre de Jesús, pero nuestra adoración no es genuina porque no hemos contemplado su hermosura, no hemos contemplado su gloria. Y escúchame bien, es la palabra de Dios la que te conduce a adorar. Es la palabra de Dios la que te lleva a la adoración. No te estoy diciendo deja de adorar. Queremos ser una iglesia adoradora, queremos ser una iglesia en el mover del Espíritu, queremos ser una iglesia apasionada, pero como resultado de una causa. La adoración no es la causa, la adoración es el resultado de haber visto la gloria de Jesús, de ser purificado por la sangre de Jesús, de contemplar el trono de Dios. Tienes que enamorarte de la palabra de Dios. Yo amo la adoración, no me malentiendan, espero que estén entendiendo lo que estoy predicando. Yo amo la adoración. Mi familia lo sabe, no hago nada sin tener adoración. Si estoy en la casa limpiando, tengo música de adoración. Voy manejando, música de adoración. Hasta en nuestras juntas con empleados pongo música de adoración. Creo que vuelvo a todos locos. Amo la adoración. Pero también sé el peligro de muchos de nosotros de llevarnos por sensacionalismo y emoción y no conocer la verdad. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad tomando clases de noche, estaba un día en la biblioteca
estudiando, leyendo un libro de San Agustín de las doctrinas de la gracia, y recuerdo ahí estar leyendo ese libro. No había un piano, no había un coro, no había gente adorando conmigo, leyendo esto, escuchando la gracia de Dios ser enmarcada con palabras tan bellas y profundas y hermosas que empezaron a mover afecto en mi corazón. Y leyendo esa doctrina y entendiendo que la gracia de Dios no es solo favor favor inmerecido. La gracia de Dios es poder, la gracia de Dios es su favor, la gracia de Dios es su benevolencia, la gracia de Dios es fuerza para perseverar en medio de tentación. Cuando Él te da su gracia, no solo es darte lo que no mereces. Cuando Él te da su gracia, te fortalece, te sustenta, te renueva, te abre puertas. Y cuando yo empecé a estudiar la profundidad de la gracia de Dios, la gloria de Dios cayó sobre mí en esa biblioteca. No había pianista, pero yo estaba adorando. Yo he comprendido algo. ¿Cómo vas a adorar y amar a un Dios que tu mente no conoce? ¿Cómo vas a expresar con afecto y pasión la hermosura de su obra de arte si nunca la has contemplado? A mí me mueve que en YouTube y en las redes son miles de millones de views de cantos, canciones, pero cuando se enseña sana doctrina son pocos, porque no queremos sana doctrina, queremos sensacionalismo, queremos emoción, porque la emoción te mueve, te anima. Pero la palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra hasta tus entrañas, que te corrige, que te exhorta, que te abre desde adentro, lo más recóndito de tu ser, lo trae a la luz y luego te sana y te restaura. Y yo quiero retarte a todos los jóvenes, quiero retarlos. Tú crees que la doctrina es aburrida y que lo apasionado y bonito es la adoración, pero si te metieras en la doctrina y entendieras las profundidades, el salmista no dijo tu palabra es bonita ley, él no dijo tu palabra es buena moral, tu palabra es como miel a mi boca, tu palabra es deleite, tu ley es dulce. Cuando te metes en la palabra produce adoración. Entonces yo quiero retarte nuevamente. Un corazón no amará lo que la mente no conoce. Enamórate de la palabra de Dios. Esa es mi oración, que en Templo Betania seamos un pueblo que ama la palabra. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Que amen la palabra. Y escúchame, no amarás a la palabra a costa del mover del Espíritu. No amarás la palabra a costa de adoración apasionada. A lo contrario, cuanto más te metas en su palabra, más le adorarás. Ciertamente le dijo a la mujer samaritana: mi adoración no está ligada a un edificio, mi adoración no está ligada a un método. No es en Jerusalén con los judíos, no es en el monte con los samaritanos. Dios es espíritu, y quien la adore, le adorará en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Hoy le adoraremos con una mayor profundidad y convicción acerca de su sangre. ¿Por qué? Porque hoy aprendiste el propósito de su sangre. Y la próxima vez que te acerques y la adores o participes de la Santa Cena y tomes la copa, no olvidarás que su sangre no es un amuleto, que su sangre no es protección, que su sangre no es una frase mágica, pero que su sangre fue derramada una vez por todas. ¿Qué dice eso acerca del sacrificio? Dice que el sacrificio era perfecto, dice que el sacrificio era bueno. Si no lo tuvo que hacer 10 veces, significa que lo que Él hace, lo hace bien hecho. Si no tuvo que derramar sangre 15 veces, significa que la sangre fue suficiente, que la sangre fue santa, que su sangre es bella, que su sangre purifica, que su sangre redime de todo pecado. ¿Qué te conduce a esa adoración? La verdad de su palabra. Cuando tú entiendes el sacrificio de Jesús, cuando tú entiendes la grandeza de lo que Cristo ha hecho por ti,
te conduce a adorar. Escúchame bien, hermano, amigo, la música puede mover tus sentimientos, pero la palabra confronta tu corazón. La verdad requiere arrepentimiento. El canto puede hacerte levantar tus manos, pero la escritura expone tu pecado. Y no solo levantas tus manos, Dios te saca de la adicción, Dios te saca de la confusión, Dios te saca de la falsa doctrina, Dios te saca del ciclo vicioso. Cuando su palabra abre tus ojos, ciertamente la escritura no dice que pianos te harán libre, que música te hará libre, que cantos te hará libre, que adoración te hará libre. Dice que su verdad os hará libres. Y los libres adoramos, hacemos ruido, cantamos, acompañamos con piano, no para ser libres, pero porque somos libres. Hubo un pastor que vivió en el siglo XVIII. Su nombre fue Robert Lowry, y él era un predicador americano y era también un escritor de himnos. Y un día Robert Lowry estaba leyendo Hebreos capítulo 9, y cuando llegó al versículo 22 leyó esto. Hebreos 9 verso 22, que dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre. ¿Con qué? Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Robert Lowry fue tan quebrantado al leer la verdad, porque la verdad te conduce a adorar. La teología te lleva a doxología. La verdad te quebranta a admirar. Cuando ves la obra de arte, adoras al artista. Y cuando Robert Lowry leyó en el siglo XVIII: yo necesito sangre, yo necesito sangre, pero mi sangre no es digna. Habrá una sangre que me purifique de todo pecado. Y en base a Hebreos capítulo 9, Robert Lowry escribió las siguientes palabras: ¿quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre, y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre fue el rescate eficaz. Solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Escúchame bien, Robert Lowry comprendió lo siguiente. Cuando leyó Hebreos capítulo 9 versículo 22, él entendió. No se distraiga, no se distraiga, quédese aquí en la palabra. Cuando él leyó Hebreos 9 verso 22, él comprendió: se necesita una sangre santa, se necesita un cordero santo. ¿Habrá alguien que puede limpiarme con esa clase de sangre? Solo de Jesús la sangre. ¿Cuánto le da gracias el día de hoy por su sangre? Que Él lo pudo hacer. Ese himno hoy se canta en tantos idiomas y en tantos países. ¿Sabes de dónde brotó ese himno? De la palabra de Dios. La verdad de Dios te impulsa a adorar. La palabra de Dios te lleva a adorar. ¿Qué aprendimos hoy? Ya vamos a cerrar. En primer lugar, aprendimos que la sangre de Dios, la sangre de Jesús, perdón, tiene poder, porque su sangre nos redime, su sangre nos purifica. Pero por último, aquí quiero cerrar: su sangre nos trae a descansar. ¿Sabes por qué? Porque la obra está terminada. Cuando Él estaba en la cruz del Calvario, Él dijo: consumado es. ¿Qué dijo? Él no dijo iniciado está, Él dijo consumado es. ¿Qué dijo? Quiero que toques al que está a tu lado y quiero que le recuerdes: Él ya terminó, Él ya terminó, díselo. Él ya terminó, Él ya terminó, Él ya terminó. La salvación no es potencial, la salvación es realidad. Él ya terminó. Él no va a volver como Mesías sufriente. Él no va a volver a derramar sangre. Él volverá como juez eterno, porque en aquella cruz Él terminó la obra. ¿Qué significa esto? Que su sangre me da descanso. Puedes descansar en su sangre. Él ya pagó el precio. Él ya lo hizo. Él ya me purificó. Él ya me redimió. Deja de caminar como egipcio cuando estás ya en la tierra prometida.
disfruta lo que Él ya hizo, descansa en Él. Y el que tiene oídos para entender lo que dice el Espíritu comprende que el descanso no es abuso de gracia. El descanso es: voy a serle fiel y voy a vivir en santidad y voy a servirle, porque ya puedo descansar. No tengo que pagar la deuda está pagada. Y si la deuda está pagada, a trabajar libres. Si ya no soy esclavo, a servirle, porque la deuda está pagada. Aquí te dejo, dice el versículo 15 en adelante. Nada hay, dice, vamos a Hebreos capítulo 9 versículo 15. Y aquí el escritor nos recuerda cómo en Jesucristo, a través de su sangre, esto está terminado y está pagado. Dice así: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibían la promesa de la herencia eterna. Mira esto es profundo. Verso 16: porque donde hay testimonio, donde hay ¿qué? Es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces dice esto el escritor: el antiguo pacto no es que fue anulado porque fue inútil y no cumplió su propósito. El antiguo pacto era precursor del nuevo pacto y cumplió su propósito. Por eso ya es obsoleto. Jesús no dijo: yo he venido a abrogar la ley, a eliminarla. Dijo: no, yo he venido a cumplirla. Entonces el escritor dijo, aquí cerramos, escucha esto: el antiguo pacto fue como un testamento, pero el testamento no lo heredan los hijos si el testador no muere. ¿Están conmigo? Él dio un testamento a Abraham: a través de ti bendeciré a todas las naciones. Él le dijo a Isaac: yo cumpliré la promesa que hice a tu padre a través de ti. Él le dijo a Jacob: aunque has luchado toda tu vida, aprendiste al final a luchar con los hombres y con Dios y venciste. Te daré un nuevo nombre. Tu nombre ya no será Jacob luchador, tu nombre será Israel. Pero el cumplimiento no vino, porque el testador dio el testamento, pero la herencia no la heredan los hijos hasta que el testador muera. Pero si el testador muere y derrama su sangre, los hijos heredan la promesa y la herencia. El escritor dice: puedes descansar, porque el que dio la promesa vino, dio su vida en la cruz del Calvario para que tú puedas heredar todas las bendiciones de la herencia y del testamento. Pero no se queda ahí. Él no se quedó muerto. Para confirmar las bendiciones celestiales que Él garantizó, Él resucitó al tercer día, traspasó el cielo, gran sumo sacerdote que entró hasta el lugar santísimo y se sentó a la diestra de la majestad. E intercede por nosotros, para que cuando Satanás te diga: no, tú no eres heredero, tú no has heredado esa promesa, tú no eres parte de la herencia, tú dices: habla con Él que está sentado a la diestra. Él intercede por mí, Él aboga por mí. Tu problema no es conmigo, Satanás, tu problema es con Jesús. Y Jesús ya te venció en la cruz del Calvario. Jesús te venció cuando la tumba quedó vacía. Mi herencia está segura. Yo puedo descansar porque el testador murió y resucitó. Yo puedo descansar por su sangre. Su sangre te redime, su sangre te purifica, su sangre trae descanso, porque la obra está terminada.